segunda ponencia a cargo de licenciado Víctor Vargas. Antes de darle la palabra, entonces voy a presentar una breve biografía del mismo. Él es católico, casado y padre de familia, actualmente estudiante del diaconado permanente, licenciado en filosofía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, miembro fundador de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay, miembro de Carita Política Paraguay, autor de varios ensayos publicados en revistas Ares, el tomismo Perennidad, Actualidad y Necesidad y Secundino Núñez y la filosofía cristiana en Paraguay, ideas fundamentales de un filósofo cristiano. Autor del libro Filosofía, Cristianismo y Verdad, 8 ensayos filosóficos de la realidad actual. Entonces, con esta breve biografía, le damos la palabra al presidente de la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay. Adelante, Víctor. Muchísimas gracias, Edgar, por la presentación. Realmente estoy muy contento por este espacio de reflexión filosófica y no solamente una reflexión filosófica así a secas, sino que una reflexión filosófica cristiana. Siempre decimos que la filosofía más existencial con derecho propio es la filosofía cristiana. Antes que nada quisiera agradecer especialmente al doctor José por su excelente ponencia. Nos desarrolló magistralmente el sentido de la universidad y yo creo que debemos desde ahora en más apuntar a eso, a la búsqueda de la verdad. Y justamente la filosofía cristiana tiene como principio fundamental la búsqueda de la verdad. Esa verdad que, como siempre vengo insistiendo, nos nutre, nos sostiene, nos alimenta. Esa verdad que nos guía en nuestra existencia con su providencia. Entonces, también quiero agradecerles a todos los presentes, a los que nos vienen acompañando en este segundo Congreso de Filosofía Cristiana del Paraguay, Santo Tomás de Aquino, apóstol de la verdad, a 700 años de su canonización. Bien, yo quisiera partir esta charla desde una idea fundamental, que en Paraguay existe filosofía cristiana y que el tomismo en Paraguay sigue vivo, está vivo. Existe filosofía cristiana en Paraguay porque justamente existe un pensamiento que gira en torno a la unidad entre la fe y la razón. Como bien nos había indicado el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides Ratio, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Por lo tanto, hay una unidad estricta, una unidad vital, una unidad existencial entre la fe y la razón. Ambas nos ayudan para conocer la verdad, para encontrarnos con la verdad y para vivir según la verdad. La filosofía cristiana no es una postura fideísta que niega la razón, que rechaza la razón. Tampoco la filosofía cristiana es una filosofía que se nutre del racionalismo puro. No. La filosofía cristiana es eso que habíamos indicado, la unidad entre la fe y la razón, esta razón que está abierta a la revelación divina y que se nutre de la revelación divina. Dicho esto, pasamos a presentar el título de la ponencia. Santo Tomás de Aquino, la existencia de Dios y el humanismo existencial. Voy a dividir esta ponencia en dos partes. En primer momento voy a hablar sobre la existencia de Dios y cómo podemos llegar a conocer que Dios existe. Y en un segundo momento voy a hablar sobre el humanismo existencial y, por lo tanto, vamos a cerrar con una conclusión indicando
que entendemos por humanismo existencial en Santo Tomás de Aquino. Lo primero que debemos entender es que la existencia de Dios es una cuestión filosófica. La filosofía desde sus inicios se preocupó por tres cuestiones: el mundo o la physis, el hombre y Dios. Entonces, la reflexión filosófica gira en torno a estas tres grandes cuestiones. Repito, mundo, hombre y Dios. Por lo tanto, la filosofía se dedica, reflexiona, trata de penetrar en cuestiones, por ejemplo, como la existencia de Dios y su unidad. Esta verdad nos lleva a otro punto vital, que la existencia de Dios puede y debe ser demostrada filosóficamente. Pues bien, sabemos nosotros que la filosofía es un saber de orden estrictamente natural. La filosofía es algo que el ser humano hace. El ser humano tiene un intelecto y el intelecto del ser humano tiene la capacidad de penetrar en la realidad, de conocer la realidad, de encontrarse con el ser que es el fundamento de todo lo que existe. Por lo tanto, la filosofía está naturalmente, esta es la palabra que hay que entender, la filosofía está naturalmente orientada al estudio y a la reflexión sobre la demostrabilidad de la existencia de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos decir aquí en este primer punto que es necesario y es urgente también demostrar la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino expone detalladamente en la Summa Contra Gentiles y en la Summa de Teología esta cuestión. Entonces, en la Summa de Teología, antes de exponer la cuestión de Dios, Santo Tomás de Aquino expone la cuestión sobre la sagrada doctrina en 10 artículos, que es como una introducción justamente a la cuestión de Dios. Entonces, Santo Tomás de Aquino expone la cuestión de Dios en 3 artículos. El primer artículo trata justamente en saber si Dios es evidente o no es evidente por sí mismo. El segundo artículo trata de explicar, de mostrar si realmente es o no es demostrable la existencia de Dios. Y el tercer artículo justamente indica sobre la cuestión de si existe o no existe Dios. Y en ese tercer artículo justamente presenta las 5 vías de acceso al conocimiento de Dios. Ahora bien, nosotros debemos decir que es necesario demostrar la existencia de Dios por varios motivos, pero nosotros en esta conferencia lo vamos a resumir en 2 puntos. El primero estriba en que estamos viviendo nosotros ahora un imperio del ateísmo, y este ateísmo es asfixiante. Este ateísmo realmente nos carcome, nos anula, nos lleva a la nada, desgarra nuestra existencia humana, nos vacía totalmente. Y el segundo es la cuestión justamente sobre la evidencia de Dios, sobre la evidencia de Dios, si es o no es evidente Dios para nosotros. ¿Me escuchan? Hemos perdido comunicación con el licenciado Víctor. En breve ya se va a estar uniendo nuevamente. Aparentemente es por situación de energía eléctrica. Entonces, en breve ya va a estar uniéndose nuevamente. Hola, ¿me Te escuchan? escuchamos, Víctor. Creo que se me cortó, ¿verdad? Salí de la sala, no sé qué pasó. Como diría
un gran maestro, seguramente el chamuco está metiendo por ahí su cola y quiere impedir esta reunión que tenemos para hablar de Dios, ¿verdad? Pero no lo va a conseguir. Bien, continuamos. Bueno, entonces habíamos dicho que hay dos cuestiones necesarias que tenemos que tener en cuenta hoy día para saber por qué es importante demostrar la existencia de Dios. Uno, el ateísmo, y el otro, que algunos consideran que la idea de Dios ya es evidente para nosotros. Esto quiere decir que ya nacemos con la idea de Dios, que es una cuestión innata en nosotros. Pero vamos por partes. Primero vamos a explicar la cuestión del ateísmo. Vivimos el ateísmo pleno. Entonces, la gente de hoy, personas estudiosas de toda índole, dice Dios no existe. Ese es el grito que se repite constantemente en muchos ambientes de nuestra sociedad. Dios no existe. Dios se ha ido, Dios se ha marchado, Dios ha muerto, como diría Nietzsche. Niegan a Dios, rechazan a Dios. Algunos tienen una vida sin Dios. Olvidamos a Dios. Se vive la época de la incredulidad, de la profunda duda. Se vive la época de la falta de fe en Dios de la vida que da la vida. Y lo peor, no solo se afirma la muerte de Dios, sino que mucho más grave, se sostiene con fuerza intelectual que Dios nunca existió, que es un invento del hombre, que es un mito en el que se expresan las aspiraciones de la conciencia humana, diría Feuerbach. O sea, el hombre inventa a Dios a su imagen y semejanza. El ateísmo, pues, por lo tanto, es un problema y es uno de los problemas más graves y acuciantes de nuestra sociedad. Bueno, entonces, en este sentido, el ateísmo se presenta como un emancipador. El ateísmo ya pretende liberar al hombre de su alienación. El ateísmo, por lo tanto, sostiene que Dios aliena al hombre. Es lo que Marx va a decir después, influenciado por Feuerbach, que la religión es el opio del pueblo. Nosotros no estamos de acuerdo con esta expresión, obviamente, y juzgamos esta postura de Marx y de Feuerbach y de otros ateístas materialistas con una sola palabra: error, error, error. El ateísmo no libera, el ateísmo ata, corrompe, el ateísmo no da la libertad. El ateísmo, ¿qué es lo que da? Esclavitud. El ateísmo es un inhumanismo. Esclaviza el corazón de la persona. El padre Sastrichán va a decir claramente que hoy se da como una especie de triste honor haber rehabilitado el ateísmo, porque antes justamente el ateísmo era visto como una monstruosidad intelectual y hoy pasa por heroísmo y generosa liberación. No, nosotros decimos que el ateísmo corrompe al hombre. El ateísmo es ponzoñoso y tenemos que afirmar con fuerza que solo en Cristo, único camino, que es la verdad y la vida, el hombre es plenamente feliz y es plenamente libre. Ciertamente este mundo ha despreciado a Dios, ha despreciado a Cristo. Este mundo ha rechazado de manera consciente a Cristo, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre. El mundo vive sin el logos, sin el principio de los principios, sin el fundamento de los fundamentos. El hombre de hoy vive sin sentido porque ha rechazado el sentido último de su existencia, Cristo. Este mundo vive en las tinieblas porque ha rechazado a la luz y a la verdad que es Cristo, porque se ha apartado del bien, se ha apartado de la belleza. Sin Cristo, sin el Verbo encarnado, vivimos en la oscuridad absoluta. Cristo, que es la vida, da la luz a todos los hombres. Y ya nos adelantamos a una cuestión. El humanismo de Santo Tomás Aquino es un humanismo cristocéntrico. Nosotros sabemos que el ateísmo conduce a la nada, conduce al sinsentido absoluto.
El hombre de hoy, influenciado gravemente por este ateísmo militante, vaga por el mundo sin ningún norte, sin saber dónde ir. El hombre de hoy está desorientado, vive sin horizontes ni proyectos. Es grave la condición humana actual, es grave la condición de la sociedad, es grave lo que sucede hoy. El hombre peregrina bajo una nube oscura. Esto es central. El hombre peregrina bajo una nube oscura. Vive una vida dramática, que es la consecuencia justamente de este ateísmo nihilista. El nihilismo es el culto a la nada, al sinsentido, al no ser. Entonces nosotros estamos viviendo la esclavitud del ateísmo. Y me remito aquí a un texto de la Sagrada Escritura, el Salmo 52, que dice así: los necios gobiernan, pues son ellos quienes dicen, no hay Dios. ¿Y cómo es la vida del hombre que vive sin Dios? El hombre que vive sin Dios es alguien corrompido, es alguien pervertido, es alguien que no hace el bien y que vive descarriado. El hombre de hoy vive a la deriva, despreciando su propia vida. Dios es la propia vida del hombre. Pero me van a decir que tiene que ver Dios con la filosofía. Ya lo indicamos al inicio. Es la reflexión por excelencia. ¿Por qué? Porque la filosofía está orientada a la verdad. Y Santo Tomás Aquino dice que Dios es la verdad. Cristo que se encarnó dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el ateísmo que vivimos ahora odia sin razón a Dios. Así el ateísmo, por lo tanto, niega, rechaza, odia sin motivo. El ateísmo es irracional. El ateísmo es irracional. No hay nada de razón en el ateísmo. El ateísmo vive del puro sentimentalismo. No tiene pues argumento para mostrar que Dios no es, que Dios no existe. En consecuencia, el ateísmo es ponzoñoso. ¿Qué quiere decir? Que rompe la relación natural que tiene el hombre con el hombre y el hombre con Dios por sobre todo. Por eso el maestro Secundino Núñez va a decir, desaparecida la paternidad filial de Dios, desaparece la fraternidad entre los hombres. Rotas las relaciones con Dios, el hombre pierde el sentido real y profundo de las cosas que le rodean. Clarísimo, clarísimo. Por lo tanto, vamos a concluir esta cuestión del ateísmo. El ateísmo es la absolutización del hombre por el hombre. El ateísmo deshumaniza al hombre, pues niega a Dios, el ser absoluto. Y negar a Dios es negar al hombre, porque el hombre encuentra su sentido pleno en Dios. Si se niega a Dios, se aniquila a la persona humana. Y el padre Henry Lubac, que escribe el drama del humanismo ateo, dice lo siguiente: el mundo puede organizar la sociedad sin Dios, pero esta sociedad que se organiza sin Dios, tarde o temprano terminará por atentar al hombre. Y ya sabemos a dónde la humanidad hoy ha llegado. Eso es lo que respecta al primer punto, por qué es necesario demostrar que Dios existe. La otra cuestión de por qué es necesario demostrar que Dios existe radica en la evidencia y en la demostrabilidad de la existencia de Dios. Se debe decir entonces que la existencia de Dios no es una evidencia para nosotros, no es evidente para nosotros como es evidente que me estoy mirando mi mano y que estoy mirando aquí la pantalla de la computadora. Eso es evidente para nosotros. Dios no es evidente para nosotros. Por lo tanto, no tenemos un conocimiento innato de la existencia de Dios. No tenemos un conocimiento natural de la existencia de Dios. Entonces, la existencia de Dios no es una
evidencia inmediata, sino que es una evidencia mediata. Para demostrar que Dios existe, no nos basta una idea, tenemos que ir de los efectos a la causa. El conocimiento que tenemos de la existencia de Dios no está grabado en nuestro intelecto, no está grabado. La expresión Dios existe no es una verdad innata para nosotros. ¿Cómo puede entonces explicarse la cuestión del ateísmo si ya tenemos en nosotros la idea de que Dios existe? Si tenemos en nosotros la idea de que Dios existe real y verdaderamente, no existiría ningún ateo. No existiría ningún ateo, pero sabemos que existen ateos y la Sagrada Escritura nos demuestra eso. El necio medita en su corazón, Dios no existe. Entonces, esa pico ahorita en la ateo, si es que tenemos en la cabeza, en nuestro intelecto, en nuestra mente, de manera natural, innata, que Dios existe. No, no es una verdad inmediata para nosotros la existencia de Dios. Por eso es necesario demostrar. Entonces, Tomás aquí no es bien claro. Tomás aquí no es bien claro en esa profundidad que lo caracteriza. La evidencia de algo, dice Santo Tomás aquí, no puede ser de dos modos. Primero, una evidencia en sí misma y no para nosotros. Otro, una evidencia en sí misma y para nosotros. Dios está en el primer punto. Dios es evidente, sí, pero es evidente para Él porque Dios se conoce. Pero no es evidente para nosotros porque nosotros no conocemos naturalmente a Dios. Tenemos que llegar a Dios partiendo de los efectos, es decir, de las cosas creadas, es decir, de los seres creados. Digo seres en vez de cosas para que no se me acuse de cositas. Entonces, partimos de los seres para llegar al conocimiento de Dios. Entonces, Dios es evidente en sí mismo, ciertamente, esto es verdadero, puesto que en él sujeto y predicado coinciden, son lo mismo, pues Dios es su mismo ser, Dios es su mismo ser, Dios es la existencia pura. Sin embargo, nosotros no sabemos en qué consiste Dios, no sabemos en qué consiste Dios. Nuestra inteligencia puede conocer que Dios existe, pero no puede conocer qué cosa es Dios. No sabemos el ser mismo de Dios. Para nosotros, por lo tanto, Dios no es evidente. Por lo dicho anteriormente, se concluye que se necesita demostrar la existencia de Dios. Tenemos que demostrar la existencia de Dios. ¿Y cómo se demuestra la existencia de Dios? La existencia de Dios se demuestra partiendo de las cosas evidentes para nosotros mismos. ¿Qué es evidente para nosotros mismos? Que la persona existe. ¿Qué es evidente para nosotros mismos? Que la naturaleza existe. ¿Qué es evidente para nosotros mismos? Que todo lo que me rodea existe. Y por lo tanto, a partir del contacto con la realidad, yo me elevo al creador de la realidad, que es Dios. Entonces, es necesario que el hombre vaya al conocimiento de Dios, dice Santo Tomás, razonando por las semejanzas que encuentran sus efectos. En otra parte, Santo Tomás de Aquino se expresa de esta manera: aunque Dios esté sobre todo ser sensible y sobre el mismo sentido, sus efectos prueba que Dios existe. Prueba que Dios existe. Y la Sagrada Escritura es clarísima. En Romanos 1:20 se lee claramente: lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de su obra, a través de su obra. Lo invisible de Dios se manifiesta al intelecto, a la inteligencia humana a través de su obra. Entonces el intelecto tiene en sí la fuerza necesaria para elevarse de los seres compuestos al ser simple, de los efectos a la causa primera y última, de los seres creados a la existencia de Dios.
Ahora yo quiero agregar una cuestión importante aquí. Dios es misterio y la inteligencia no puede agotar el misterio. El misterio es inagotable. El ser de Dios es absoluto e infinito. Yo que soy finito, que mi inteligencia es finita, no puede agotar lo infinito, no puede agotar lo absoluto, no puede agotar lo perfectísimo. Nuestra mente no puede encasillar en una definición a Dios. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero es más que bueno. Dios no tiene esencia. El hombre tiene ciencia. Escribe un gran pensador tomista, Gilson: nosotros no podemos alcanzar un perfecto conocimiento de Dios. Solo Dios se conoce perfectamente. Yo no puedo conocerle a Dios perfectamente, porque yo no soy Dios, soy persona. Dios me participa su ser. Yo no tengo el ser de Dios. O dicho de otra manera, yo no soy el ser de Dios. La existencia de Dios también, penetrando un poco más en esta cuestión, no es un artículo de fe. No es un artículo de fe, sino que es un preámbulo del artículo de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una distinción entre el orden natural y el orden sobrenatural, que lo vamos a explicar después, ¿verdad? Entonces, esta distinción que hacemos en artículo de fe y preámbulo del artículo de fe nos permite con propiedad hablar de la demostrabilidad de la existencia de Dios. Pero debemos aclarar que esta demostrabilidad de la existencia de Dios no es una demostrabilidad, según la expresión positivista. No. La demostrabilidad de la existencia de Dios es una demostrabilidad filosófica, más aún metafísica. Tenemos que entonces decir que con Santo Tomás de Aquino que la existencia de Dios no es, la existencia de Dios no es un artículo de fe, sino que es un preámbulo de dicho artículo. Entonces, en este sentido, Santo Tomás de Aquino habla de una doble demostración, a causa de y por qué. Entonces, voy a citar a Santo Tomás de Aquino en un artículo de su Suma de Teología. Toda demostración es doble. Una, por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa. Se llama a causa de. Otra, por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos, pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa, y por el efecto llegamos a conocer la causa. Se llama por qué. Más adelante dice Tomás de Aquino: la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, en cambio sí es demostrable por los efectos con que nos encontramos. Insisto, llegamos al conocimiento de la existencia de Dios por sus efectos. El entendimiento humano es capaz de alcanzar y demostrar, partiendo de los seres contingentes, de los seres finitos, la existencia de Dios. Se debe decir también que Dios creó al hombre inteligente, lo creó con la capacidad de conocer la realidad, de conocer su último fin. Dios es el último fin del hombre y por lo tanto es su bien más preciado. Entonces, el hombre puede, valiéndose por la razón natural, llegar a demostrar que Dios es. Entonces, debemos insistir nuevamente en una aclaración. Cuando hablamos de demostraciones de la existencia de Dios, insistimos que es una demostración filosófica y no meramente cientificista positivista. Debemos decir con propiedad, por lo tanto, que la demostración de la existencia de Dios debe ser una demostración metafísica, que es una demostración mucho más profunda que una simple demostración cientificista positivista. Y aquí quiero citar al padre Garrigou Lagrange, que escribe en su texto Dios, su existencia. Dice así él,
y creo que en este sentido nos ilustra bastante. La demostración de la existencia de Dios se debe, pues, ser más rigurosa en sí misma, que es una demostración que hoy suele llamarse científica. No se puede pretender una demostración matemática de la existencia de Dios. La definición nominal de Dios nos enseña que si existe no pertenece al orden de la cantidad y que es causa primera y fin último. Dos aspectos de la causalidad de los cuales prescinde la matemática para considerar solamente la causa formal en el orden del cuanto. Entonces insistimos, no es la demostración de la existencia de Dios una demostración científica positivista, sino que una demostración filosófica. Y eso es lo que dijimos al inicio, que la cuestión de Dios es una cuestión filosófica. La cuestión de Dios es una cuestión metafísica. La existencia de Dios solamente puede ser demostrada metafísicamente. De los efectos a la causa incausada. De los seres creados nos elevamos al conocimiento verdadero de la existencia de Dios. El hombre no posee un conocimiento inmediato de la existencia de Dios. El hombre camina, peregrina hacia Dios. Y en ese camino se vale de las cosas visibles de la naturaleza, diría el gran filósofo Etienne Gilson. Bien, dicho esto, yo quisiera agregar una cuestión importante. El nombre de Dios. Y nos remitimos al Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, el nombre de Dios es el que es, no lo que es. Dios no tiene esencia. Dios es existencia pura y no es un ser cualquiera. Es el ser supremo, el ser absoluto, el ser perfectísimo, el ser que da la existencia porque Él es la existencia. Etienne Gilson, siguiendo la tradición existencialista, tomismo existencialista, dice, centrándose justamente en el yo soy el que soy, dice así: Dios es el acto mismo de existir. Dios es creador también del hombre. Dios también es nuestro Padre. Y aquí está lo importante que ya mencioné. Dios es misterio. Dios es misterio. Dios es persona. Dios es amor. Y como dije recientemente, el intelecto humano no puede encasillar a la existencia de Dios con una simple definición. Dios escapa, se resbala, podríamos decir de esa manera, de nuestro intelecto. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda ser conocido por nuestro intelecto. Lo que se escapa de nuestro intelecto es saber qué es Dios. Pero podemos decir que Dios es acto mismo, el acto mismo de existir. Dicho esto, quisiera ahora pasar al segundo momento de nuestra ponencia, la cuestión del humanismo existencial. Y aquí voy a remitirme a una conferencia dictada por Jacques Maritain en 1941, una magnífica conferencia que se titula El humanismo existencial de Santo Tomás de Aquino. Comienza diciendo Maritain lo siguiente: Santo Tomás de Aquino es el más existencial de los filósofos. Es el filósofo por excelencia del humanismo cristiano. Etienne Gilson dice en su texto Dios y la filosofía, en el apartado Dios y la filosofía cristiana, que la filosofía cristiana es por excelencia, por derecho propio, existencial, porque pone en la capa de la realidad al ser. ¿Y qué es el ser? Existencia. Existencia. El ser es el acto puro de existir, Dios. Bien, entonces el hombre no es una idea, ¿sí? No es una idea. El hombre es una persona, porque justamente fue creada por Dios a su imagen y semejanza. Dios es persona. El hombre también es un misterio en cierta medida. ¿Por qué? Porque el hombre nunca va a terminar conociéndose plenamente.
Entonces, el concepto de persona aquí es importante. Y dicho sea de paso, el concepto de persona es un concepto cumbre y que da plenitud al ser humano, al hombre. Es la concepción más hermosa que tenemos en antropología. Entonces, el concepto de persona fue elaborado, esto hay que decirlo, recordarlo siempre, en el seno del pensamiento cristiano, cuando se reflexionaba en torno a la Santísima Trinidad y a la cuestión cristológica. Y el término de persona, el concepto de persona realmente es una aportación estrictamente cristiana, católica. Bien, la persona humana fue creada a imagen y semejanza de Dios. El hombre es imagen de Dios, es imago Dei. Por ser así, la persona tiene ser, porque Dios le regala su ser, le dona la existencia. La persona tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene libertad. Y esto en virtud porque participa del ser de Dios. La persona humana, por tener inteligencia, se dirige siempre a la verdad. El hombre es un ser que peregrina al encuentro con la verdad. La verdad encuentra al hombre y el hombre encuentra la verdad. La verdad hace posible que la existencia del hombre sea plena, que la existencia del hombre tenga sentido. Y la verdad, para Santo Tomás de Aquino, también para nosotros, es Dios. Entonces, el hombre que tiene inteligencia se dirige naturalmente al conocimiento de la verdad. La inteligencia está dirigida, tiende naturalmente a la verdad. El hombre también tiene voluntad y la voluntad está direccionada, tiende naturalmente al bien. Pero no hay que separar estos dos elementos constitutivos naturales del hombre, sino que deben estar unidas. La inteligencia debe gobernar nuestra voluntad. El hombre tiene libertad, puede decidir. Y bueno, decide, pero debe estar esa libertad siempre direccionada a la búsqueda de la justicia, a la búsqueda del conocimiento del bien, a la búsqueda de la realización del bien común. La persona, digo una vez más, por su inteligencia se dirige al ser, por su inteligencia se dirige a la verdad, por su inteligencia se dirige al bien, por su inteligencia se dirige a la belleza, por su inteligencia se dirige a la unidad, a la unidad. Entonces, el hombre es alguien, y no es solamente algo, es alguien que está totalmente direccionado a la verdad. La persona humana es contingente, no es un ser necesario, recibe la existencia y recibe la existencia de Dios. Y Santo Tomás de Aquino dice, la persona humana es lo más perfecto en el orden natural. El hombre no es una idea, como habíamos dicho, es una persona. Subsiste, dice Maritain, frente al universo y frente a Dios. El hombre está en el corazón de la existencia, en el corazón de la existencia. Entonces, decimos esto también apoyado en esta expresión. Dios ama al hombre. Dios es existencia y está en el hombre. Dios es el ser absoluto y está en el hombre. Y el hombre debe reconocer eso. Por eso, San Ambrosio le dice a San Agustín, no Agustín, el hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre. Y después San Agustín dice, tarde, hermosura tan antigua, te buscaba afuera, sin embargo, estaba dentro. Entonces, debemos decir con claridad, el humanismo de Santo Tomás de Aquino es un humanismo cristocéntrico. En el humanismo de Santo Tomás de Aquino, el logos que se encarnó está en el centro y el hombre está en relación a ese logos que da sentido a la vida.
La realidad que nos rodea es inteligible. Podemos conocer la realidad y a partir de esta realidad nos acercamos al Logos. Tomás Aquino es un pensador que se sitúa, que se pone frente al misterio, frente a Dios. Sin embargo, dice Maritain, Descartes se aparta del misterio. Por eso, Descartes es un pensador que nos impide volver a Tomás. Más aún nosotros agregamos, Kant es otro filósofo que hoy día nos impide volver a Tomás. Hay que superar a Descartes y hay que superar a Kant. Hay que superar el cogito ergo sum. Ahí que el hombre se organiza en su conciencia y que no sale de su conciencia. El hombre es trascendencia. El hombre tiene una vida de apertura a la trascendencia divina. El hombre no es inmanente. Y le decimos a Kant que el hombre sí puede conocer el ser. No la totalidad del ser, pero sí puede conocer el ser. Entonces el hombre debe abrirse plenamente al amor de Dios. El hombre debe abrirse plenamente al amor hacia la otra persona. No existe también, dice Maritain, un divorcio entre amor y conocimiento. El existencialismo tomista, dice Maritain, hace concordar y los une. Funda el amor sobre la inteligencia y fortifica la inteligencia por el amor. Hay una unidad en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, pero una unidad que se da a partir de la distinción. La naturaleza no es rechazada por la gracia. La gracia no anula la naturaleza, la gracia perfecciona la naturaleza. La fe no anula la razón. La fe guía la razón, orienta la razón, purifica la razón, orienta la razón para que la razón no se desvíe de su finalidad primera y última, que es la verdad. La razón no anula a la fe. La razón ayuda a la fe a esclarecer ciertas cuestiones. Las virtudes sobrenaturales no anulan a las virtudes naturales. Hay que distinguir siempre. Una cosa es el orden natural y otra cosa es el orden sobrenatural. Se distinguen, pero no se confunden. O sea, se distinguen, pero no se rechazan. Se distinguen para llegar juntos a la verdad. Por eso inicié esta conferencia diciendo que la filosofía cristiana no es fideísta ni racionalista. La filosofía cristiana valora la razón, no la exalta demasiado la razón, no pone a la razón en el lugar que los filósofos ilustrados pusieron a la razón. No. Valora la razón, valora. Por eso decimos con Juan Pablo II que la razón y la fe son las dos alas que nos llevan al conocimiento de la verdad. Esto es importantísimo dentro de la filosofía cristiana. Entonces, el humanismo tomista es cristocéntrico. Y aquí Santo Maritain agrega una cuestión formidable y yo lo voy a asociar con un artículo que escribió el maestro Secundino Núñez allá por 1983 y con esto ya voy a terminar. La significación del tomismo. ¿Qué eso es? Según Maritain. Voy a decirlo como lo dice Maritain. Dignificar y rehabilitar la comunión del hombre con Dios. Es una rehabilitación cristocéntrica. Cristo hace nueva todas las cosas. Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el que salva. La filosofía no salva. La filosofía no salva. La filosofía nos ayuda a conocer la realidad, pero no salva. Cristo es el que salva. El humanismo de Santo Tomás de Aquino es el humanismo de la encarnación. Qué hermosa expresión. ¿Y quién se encarna? Dios. La segunda persona de la Trinidad, Cristo, para mostrarnos que Él es el camino y que por medio de Él
llegamos a la salvación y que por medio de él se hacen nuevas todas las cosas. Y Maritain enumera puntos particulares del humanismo tomista. La gracia no anula la naturaleza. Todo ser ama naturalmente a Dios por encima de todas las cosas. Tercero, hacer morir en nosotros el amor egoísta, que es la raíz de todos los males. Y debemos amarnos a nosotros mismos, pero no con un amor egoísta. Sin caridad no hay virtud perfecta. Sin caridad no hay virtud perfecta. Y sobre todo, no podemos sin la gracia. No podemos sin la gracia. Debemos tener una vida de gracia, una vida de oración. El filósofo cristiano es el que estudia la realidad a la luz de dos ojos, de la razón y la fe. Pero está abierto el pensador, el filósofo cristiano, al auxilio de la gracia. Fe y razón, por lo tanto, no se contradicen, muy al contrario, están unidos. Y voy a leer lo que dice el maestro Secundino Núñez y con esto cierro. Aquí tengo el artículo. Se llama Año Santo, reconciliación. Reconciliación significa ponerse de acuerdo, entrar en diálogo cordial y poner armonía en el conjunto de nuestras relaciones humanas, porque el hombre es un ser abierto y por naturaleza desea entrar en comunión con todos los seres que lo rodean. El hombre se siente feliz, contento y realizado cuando su complejo mundo de relaciones funciona bien. En cambio, se siente disminuido y desgraciado cuando sus relaciones naturales se violentan y él queda aprisionado por la amenaza de las contradicciones y la guerra. La paz, la verdadera paz, no es otra cosa sino la armonía vital que el hombre goza cuando entra en comunión agradable con el mundo que le rodea, los hombres con quienes vive y el mismo Dios con quien no deja de soñar. Porque esas son las tres grandes avenidas por donde el ser humano circula y teje su sistema de relaciones: diálogo con el mundo, diálogo con los hombres y diálogo con Dios. Es hermosísima esta expresión. Y cierro con esta expresión. Solamente en el diálogo es posible encontrar la verdad. Y en un mundo donde se rechaza el diálogo, se rechaza la verdad. Y en un mundo donde se rechaza la verdad, se rechaza a Cristo. Y en un mundo donde se rechaza a Cristo, se rechaza al hombre, porque Cristo es la medida del hombre. Y en un mundo donde se rechaza al hombre, se rechaza el bien, se rechaza la justicia, se rechaza el bien común. Y en un mundo donde se rechaza esto, se rechaza todo. Se rechaza todo y quedamos en la nada. Por lo tanto, debemos nuevamente volver a nuestra fuente primera, y esa fuente primera es Cristo, único y verdadero camino que nos conduce al Padre y que nos pone en diálogo con el hombre que vive a mi lado, que crece conmigo, que camina conmigo, sediento de verdad, de bien y sobre todo de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esta excelente exposición. Estamos visualizando muchos aplausos virtuales ante este cierre que estás realizando. Entonces, después de esta brillante exposición, damos espacio para preguntas y respuestas. Veo levantada la mano del maestro Mario Ramos Reyes. Adelante, maestro. Aparentemente se ha perdido la comunicación con el doctor Mario Ramos Reyes.
seguramente enseguida retornamos con él y la pregunta que desea plantear. A continuación, damos la palabra al doctor José. Adelante. Víctor, mira, muy buena, como siempre, todas tus exposiciones, muy claras, muy precisa, con muchas citas de Maritain. Yo creo que hoy día existe también una especie de, porque domina para ti el ateísmo, pero yo fíjate que el ateísmo requiere una actitud intelectual, porque negar a Dios requiere una actitud intelectual. Para negar el absoluto, por último, hay que prepararse. No es tan fácil encontrar gente atea. Fíjate que uno cree que es fácil y no. No es tan fácil porque el ateo requiere pensar. Uno no niega la existencia de una silla porque no le interesa. O sea, la existencia de Dios, cuando se niega, se declara no creer en Dios, requiere un esfuerzo mental. Y yo creo que ni siquiera hay un esfuerzo mental hoy día. Yo creo que es esa apatía, esa asedia de los éxtasis místicos, por así decirlo. No existe, no existe ni siquiera interés en negarlo o... entonces la gente antiguamente esta gente se declaraba agnóstica. Y agnóstica es sin conocimiento, agnosis, digamos. ¿No? Pero yo creo que la actitud de hoy día es peor. Es como sí, no sé, no me interesa. Ni siquiera, no es que no tengo conocimiento de Dios, no es que lo niego, simplemente no es parte de mi pensamiento. O sea, ni siquiera me detengo a pensar si somos criaturas o creadores solamente. A mí me parece que eso es lo grave, más grave de todo. Ni siquiera, porque el ateísmo puede ser convencido por la razón y puede ser iluminado por la fe, pero la indiferencia absoluta es muy difícil porque es como la negación de pensar en ello. ¿Entiendes? Eso. Muchas gracias, doctor, por el aporte. Recuperamos la conexión con el doctor Mario Ramos Reyes. Si es que desea expresar algo, puede prender su micrófono, doctor. Bueno, seguidamente tengo levantada la mano de la señora María Elena. El micrófono es suyo. Buenas noches, Víctor. Como siempre, excelentísima esta ponencia. Pero quiero consultar. Cuando dijiste que el ser humano tiene que ponerse, bueno, para que pueda ponerse en comunicación, tiene que ser con el mundo, consigo mismo y con Dios, ¿verdad? Y sin embargo, yo creo que se tiene que invertir ese proceso, porque un ser humano que no tiene ese auxilio de la gracia, que se pone en constante comunicación con Dios primero, le es muy difícil encontrarse a sí mismo. Eso es, en primer lugar, como decía Santa Teresa de Ávila, ese Dios que se encuentra en lo más recóndito del corazón humano. Y en base al encontrarse consigo mismo, yo puedo tener esa capacidad de darme a los otros, a la naturaleza, al mundo. No sé si es que
estoy en lo cierto o por qué es que se invierte eso de el mundo consigo mismo y con Dios. Gracias, Víctor. Muy bien. Ciertamente debe ser una relación, ¿verdad? No podemos separar la cuestión de mundo, hombre y Dios. Son como tres cuestiones que están realmente unidas. El hombre vive en un mundo, ¿sí? Se relaciona con el hombre en este mundo y se relaciona con Dios en este mundo. En última instancia, Dios gobierna la historia, ¿verdad? Entonces, podríamos también, obviamente, decir de esa manera. Ahora, lo que yo quiero insistir es una cuestión vital, que no podemos nosotros reconciliarnos si no partimos de la idea de que existe algo creado, que soy yo, que es el mundo, y alguien increado, ser absoluto, que es Dios. La cuestión fundamental es que en esa reconciliación el hombre se reconozca pecador. Pecador. Yo soy pecador. Entonces me acerco justamente a reconciliarme con esa realidad que me nutre, que me sostiene, y esa realidad es Dios. Bien, eso es lo que podría responder María Elena. Muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias, Víctor. Y hay otra consulta a realizar. Estoy visualizando en el chat, Víctor, una pregunta. Si es que no hay otra consulta, doy lectura a esta que dice: si la existencia de Dios es innata en nosotros, porque el ateísmo, porque el ateísmo está muy presente en el hombre actual, en forma de pregunta. Bien, la idea de Dios no es innata para nosotros, porque justamente el necio dice en su corazón, Dios no existe, ¿verdad? Dios no existe. Y por lo tanto ahí radica la cuestión de que la idea de Dios, la idea de la existencia de Dios no es algo como natural en nosotros, ¿sí? Es decir, no nacemos ya con esa idea innata de la existencia de Dios, no. El hombre se va descubriendo que Dios existe en la medida de que se vaya abriendo a los seres creados, y a partir de los seres creados pueda ver que justamente hay una causa que da inicio a todo, ¿verdad? En que justamente hay una causa también que sostiene todo. En fin, no hay una idea innata de la existencia de Dios. Nosotros no tenemos un conocimiento inmediato como natural de la existencia de Dios. Llegamos por los efectos a saber que Dios existe. Acordémonos que hay dos maneras de evidencia según Tomás de Aquino. La evidencia, una, evidencia en sí misma y no para nosotros, evidencia en sí misma y para nosotros. Dios es evidente en sí mismo, Dios se conoce perfectamente, ¿verdad? Pero yo no le conozco a Dios. Entonces, nosotros nos acercamos a la existencia de Dios a partir de los seres creados, ¿verdad? Eso es lo que digo. Entonces, no iba a haber ateísmo si es que justamente la idea de Dios era connatural a todos los hombres. No iba a haber ateísmo si la idea de Dios, de su existencia, ya estaba en nosotros, porque llegada en un momento dado, ya íbamos a saber que Dios existe. Tomás aquí nos expresa lo siguiente: desde chico, pues, a nosotros se nos dice que Dios existe, ¿verdad? Desde chico, Dios existe, Dios existe, Dios existe, Dios existe, y por el hábito, o el hábito es como una segunda naturaleza, ¿verdad? Y por lo tanto, por ese hábito que después se volvió una segunda naturaleza, pensamos que Dios existe ya
y que eso ya está en nuestra mente desde que nacemos, pero no es así, ¿verdad? Nosotros comenzamos este mundo, aquí está, comenzamos este mundo ignorantes, y peregrinamos en búsqueda de conocimiento. Por eso la filosofía es amor a la sabiduría, porque desconocemos, porque somos ignorantes y todavía más, vamos a morir ignorantes. Ciertamente que vamos a conocer algo, siempre algo nuevo, pero nunca vamos a ver la totalidad del ser, porque el ser es un misterio, el ser es un misterio y el ser es Dios. Doctor Mario Ramos Reyes, adelante. Sí, no sé si me pueden escuchar. Lo escuchamos. Sí, Perfectamente. lastimosamente se desconectó y no sé, la tecnología me tiene a mal traer, creo. Yo recuerdo hacia el año 1981 que el doctor Secundino Núñez entró a la clase una tarde y dijo: yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe. Aquella expresión realmente fue el inicio de una clase de teología natural. La historia después es muy larga. Hoy, después de tantos años, ya no hablamos, por lo menos en universidades, no sé si llamarle prestigiosas, ya no se habla casi de teología natural, y ahí incluye universidades católicas, se habla de filosofía de la religión. Y cuando nosotros en la tradición tomista hablamos de razón, hablamos de gracia, de naturaleza, hablamos de causa, a una serie de conceptos, ese tipo de lenguaje es totalmente ininteligible para toda una gran población de, no solamente de alumnos, sino de profesores. Yo creo que eso es general, no solamente en países, entre comillas, desarrollados y países en vías de desarrollo. Eso es un poco una cultura que ha perdido una confianza en la razón. Llamémosle posmodernidad, llamemos estructuralismo, podemos ponerle varios nombres. Pero es un hecho de que no existe una, no solamente noción de razón, sino una conciencia de que se podría tener algún conocimiento, sobre todo de cuestiones, como nos decimos nosotros, metafísicas, aunque si uno pregunta a los alumnos o profesores qué significa metafísica, van a encontrar una miríade de significaciones. Yo creo que ese ambiente en que nos encontramos es ajeno a nuestro lenguaje. Y entonces el tomista, entre comillas, es totalmente un rara avis. En el punto, Maritain, en el fondo, en el año 42 y hasta el año 60, era muy optimista. Confiaba él en esta conceptualización. Todavía estaba la Europa de no solamente la guerra cuando él estaba en Estados Unidos, y también después, la confianza. ¿Cuál es mi pregunta? Sobre todo a los jóvenes, que yo quiero saber cuál es cómo ven este asunto. Es decir, ¿cuál sería el rol de esa filosofía cristiana en un ambiente donde realmente no existe ni siquiera la noción de razón? Y yo no estoy hablando de una universidad católica, es decir, si uno va a hacer sal en el mundo, uno tiene que enseñar en aquella plaza pública, donde cualquier locura es tenida como un argumento, como una creencia. Entonces mi punto es, ¿cuál es el abordaje pedagógico cuando no hay noción de persona, cuando no hay noción de razón, cuando libertad es cualquier cosa y cuando hay una anarquía, en el sentido incluso, no digo anarquía activa, pero una anarquía, digamos,
pasiva, la gente se encoge de hombros, la gente no tiene interés y eso va en general. Entonces la pregunta que yo me hago a veces es, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol, creen ustedes? Yo creo que es muy loable y es enormemente meritorio de la Asociación de Filosofía Cristiana en un país como Paraguay, que ya está teniendo, guste o no, los coletazos de una cultura, o no sé si llamarle cultura, pero de una forma de encarar la realidad que es totalmente indiferente a cuestiones de filosofía, cuestiones de humanidades, cuestiones de valores. Podemos hablar todo lo que queramos de valores, pero su alcance es tan limitado que a veces uno se pregunta, bueno, señores, ¿y cuál sería el método? ¿Cuál sería nuestro rol? A mí me gustaría escuchar eso porque yo creo que es en esa autoconciencia uno también se da cuenta de cuál es la misión. Esa era simplemente mi reflexión o mi pregunta. No sé si es una pregunta muy amplia, pero me gustaría si Víctor podía ayudarnos un poco en abrir ese debate. Gracias. Gracias, profe. Yo sé que es una pregunta difícil, pero voy a tratar de dar una respuesta, pero voy a apoyarme en una expresión que una vez ya me habías comentado y que en cierta medida ya lo voy haciendo mía. La filosofía cristiana debe explicitar lo implícito, es decir, debe procurar volver a la inteligibilidad, apoyarse en la realidad y explicar esa realidad racionalmente, apoyarse en el logos, en trabajar esta cuestión fundamental, porque sin logos no hay nada. El logo es el que da justamente el sentido, ¿verdad? Por lo tanto, lo que debemos es justamente explicitar eso que ya está ahí explícito, ¿verdad? La realidad. Eh, Apoyarnos justamente en la fe y en la razón para entender y hacer entender también, para demostrar que justamente existe esa verdad, ese logos, esa razón que nos funda, que existe Dios y que sabemos que existe Dios y que debemos superar justamente esta cultura del sentimentalismo, que debemos superar esta cultura muchas veces puramente racionalista, que debemos superar esta cultura muchas veces inclusive totalmente fideísta. Y eso lo superamos con, justamente con esa unidad que hablaba Tomás Aquino, entre la fe, o esa unidad que existe entre la fe y la razón, siempre desde la distinción. Y voy a volver otra vez a ese principio, profe, de Santo Tomás, que es la gracia no sustituye la naturaleza, sino que la perfecciona, ¿verdad? Debemos estar abiertos a la trascendencia, debemos estar abiertos a la gracia, que realmente va a ser esa la última razón que nos oriente. Y como diría Maritain, ¿verdad? Voy a insistir en una cuestión que Maritain menciona en este discurso que él ha hecho. La verdadera revolución es la vida espiritual. Y la vida espiritual justamente es aquella cuestión, aquella realidad, mejor dicho, que debe ser el fin del hombre, ¿verdad? El fin del hombre, la cuestión más alta, la realidad más alta. Entonces, volver a los principios, volver a los principios, volver al estudio del ser, porque estamos realmente en una crisis metafísica, ¿verdad? Volver ahí, volver a ese estudio sistemático, volver a leer la realidad, hacer inteligible la realidad, justamente volver a encontrarnos con el ser a partir justamente de la razón, de la fe en estricta unidad. Yo no sé, profe, si te respondí bien, pero yo creo que por ahí yo me situaría y trabajaría, ¿verdad? En acercarnos a la realidad, ¿verdad? Que es realmente inteligible, acercarnos a logos
y que ese logo realmente sea el que nos oriente. Muchas gracias, Víctor. Si es que hay más preguntas, vamos a habilitar una última pregunta y posteriormente entonces vamos a ir dando la etapa de cierre a esto que denominamos Segundo Congreso de Filosofía Cristiana del Paraguay. ¿Algunas preguntas más que desean realizar? Siéntanse libres en hacerlo. Creo que el profesor Mario está levantando la mano. No estoy levantando, se levantó sola mi mano. Perdón, Disculpas. La tecnología se me va de las manos. No te Sí, pero ya que me llama, no sé si es una exhortación final, pero no puedo dejar de felicitarlos por este encuentro, que para nosotros que ya llevamos años en el desierto caminando, y nuestro Moisés nos está guiando, para nosotros es como un milagro que haya jóvenes que comiencen a rastrear en los vestigios de esta tradición multisecular. Y yo siempre recuerdo a mis alumnos, sobre todo en Estados Unidos, y recuerdo a mis alumnos aquella última expresión que yo creo que es, no sé si profética, pero yo creo que retrata un poco nuestro tiempo y que está en el último capítulo, en la última página del libro Tras la Virtud del filósofo inglés americano MacIntyre, que si bien no es un tomista en sentido estricto, es un aristotélico que hace una descripción de toda la declinación de la razón, de la cultura, de las ideologías, de una suerte de catástrofe del pensamiento actual, en donde existe una fragmentación, es decir, una serie de detalles, y en un libro que él escribe hace 50 años, en la misma época del principio de los 80. Y al final del libro está la famosa expresión que él dice que mucha gente está esperando a Gogot, aquella famosa obra de teatro, donde Gogot es un poco el símbolo, y voy a hacer mi interpretación. Estamos esperando que se nos aparezca Dios, pero Dios nunca aparece. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y recogernos, formar la comunidad que posibilite la razón, el sentimiento, el afecto, el lenguaje, la realidad humana común que ya se ha perdido en esta cultura. Y no esperar que Dios se nos va a aparecer y nos va a decir, señores, hagan esto. Es un poco la responsabilidad nuestra. Dios ya se reveló, y ya se reveló hace 2000 años. Por lo tanto, lo nuestro es recogernos en esas comunidades y poco a poco, a través de la amistad en ese sentido, la amistad en Cristo, recoger y darnos cuenta de que somos seres humanos, y desde ahí comenzar a elaborar poco a poco esa filosofía del ser. No va a caer del cielo, no va a caer de instituciones, porque las instituciones están todas fragmentadas. Va a caer de una comunidad que tenga conciencia
de sí misma y de su propia identidad. Y poco a poco eso se va a ir abriendo, va a ir, digamos, comunicándose a los demás. Yo creo que esa es la misión que en este caso me parece le podría caber muy bien a la Asociación de Filosofía Cristiana. Eso nada más. Muchas gracias, doctor, por esas palabras tan loables. Acto seguido, vamos a propiciar entonces un espacio de cierre, dando palabra a la doctora María Elena Villalba, decana de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, y posteriormente al licenciado Víctor Vargas, presidente de la asociación. Entonces, doctora María Elena, si está por ahí. Hola, muy buenas noches para todos. Disculpas porque así como le dije a Edgar hace rato, ya no sé qué le pasa a mi cámara hoy. Estoy con dificultades con la cámara. Siento muchísimo, pero igualmente estoy acá acompañando atentamente todas estas exposiciones. Sentimos mucho que no hayamos podido tenerle al licenciado Víctor y al otro colega que iba a exponer hoy también aquí presentes, pero bueno, todo sucede siempre por una razón y bueno, igualmente disfrutamos de este momento, de estas reflexiones compartidas, realmente muy felices y muy agradecidos también desde la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas por la posibilidad de poder ser parte de este encuentro, de esta serie de encuentros que creo que nos hacen muy bien, ¿verdad? Como decía el profesor Mario Ramos, esto de pensar juntos, de reunirnos, de tomarnos ese tiempo para escucharnos, conocernos, dialogar y intercambiar nuestros conocimientos sobre los diferentes aspectos que se compartieron, que creo que es bastante positivo. Estamos también a disposición, ¿verdad?, para cualquier otro tipo de actividad, de iniciativa en la cual ustedes crean que nosotros también como facultad, como universidad podemos apoyar. Me consta, ¿verdad?, por la reacción de nuestro obispo ante la propuesta y de nuestra directora general ante la posibilidad de realización y de apoyar este evento, que ellos también complacidos van a volver seguramente a apoyarnos y darnos también ese respaldo institucional tan importante. Agradezco nuevamente a Edgar por ser el nexo con esta maravillosa comunidad, este grupo maravilloso de personas. Agradezco al licenciado Vargas también la confianza en la facultad y a todos quienes nos han visitado en las charlas que fueron presenciales y a todos los que han compartido esta serie de jornadas. Ojalá que en algún momento podamos volver a reunirnos, a juntarnos y bueno, y seguir compartiendo y seguir aprendiendo juntos. Es un camino que no termina nunca, ¿verdad? El conocer, el saber es un proceso permanente, ¿verdad? Entonces, simplemente expresar mis felicitaciones por la organización impecable de todo esto. El nivel excelente, realmente le decía yo a Edgar, Dios mío, Edgar, ¿yo qué hago en medio de todos estos maestros, verdad? Soy muy atrevida al estar aquí exponiendo entre tanta gente con tanta sabiduría, le decía yo a él, ¿verdad? Entonces, para mí también fue una experiencia de aprendizaje y agradecer a Dios, agradecer a cada uno de ustedes y bueno, seguir trabajando y seguir colaborando también desde lo que es nuestra facultad y en lo que podamos apoyar y ayudar, vamos a estar siempre a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Elena, por sus palabras. Antes de cederle la palabra al licenciado Víctor, veo la mano levantada del doctor José. No sé si quiere expresar algo, puede prender su micrófono. Bueno, yo quiero agradecerles mucho, suscribo las palabras del doctor Mario Ramos Reyes. Evidentemente es muy difícil encontrar el interés que esta actividad despierta en hacerla y en participar.
pero quiero felicitar muy sinceramente a mi amigo Víctor Vargas por atreverse a decir, a sostener verdades. Estamos en un mundo en que, si bien es cierto, no es menos cierto. Nadie afirma una verdad hoy día, nadie se atreve a afirmar una verdad. Parece que la verdad incomodara, es más, parece que hacer afirmaciones hoy día académicas que siempre se hicieron, ¿eh? Porque hay que sostener una tesis, mantener un pensamiento. Hoy día es como insultante, es como brutal, es como insolente tratar de mantener una verdad. Y eso me parece extraordinario. Yo hice una conferencia sobre el sentido de la universidad. La quise hacer lo más liviana posible para que todos, en el fondo, lograran captar que son ideas comunes que surgen todos los días en la universidad. Cuando el profesor se desespera de llenar tanto papel, ¿eh? y él goza haciendo su clase. Quiero decirles que cuando alguien me pregunte qué es universidad, alguno de los que está participando acá, esto que hicimos hoy día es universidad. Eso, y agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José, por sus palabras. A continuación, entonces, damos la palabra al licenciado Víctor. Presidente, adelante. Bien, gracias Edgar por el espacio. Y primeramente es necesario agradecerle a Dios porque realmente Él ha hecho posible este Congreso de Filosofía Cristiana. Nosotros somos sus manos, podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, Él quiso y por lo tanto fue así. También quiero agradecerle a todos por su participación siempre activa en los 5 días de este Congreso de Filosofía Cristiana dedicado a Santo Tomás Aquino, el apóstol de la verdad, en un mundo donde realmente rechazamos, negamos la verdad, nos escondemos de la verdad. Entonces es necesario volver a Tomás Aquino. Hay que ir a Tomás Aquino, que tiene el alimento para devolvernos justamente el pensamiento correcto, coherente, para devolvernos justamente el deseo, el anhelo, la sed de verdad, para devolvernos justamente esos principios existenciales que hoy nos hace falta, para que realmente nos enseñe a pensar, porque su manera de pensar es una manera perfecta de pensar. Entonces, agradecerle a todos por su presencia, porque en cierta medida también ustedes hicieron posible este Congreso de Filosofía Cristiana. Agradecerle a la Facultad de Filosofía y Ciencia Humana de la Universidad Católica, Campo Itapúa, en la persona de la decana María Elena, la doctora María Elena, por abrirnos también las puertas de su casa. Si bien hoy teníamos que ir a realizar estas conferencias ya de manera presencial, pero por cuestiones particulares no hemos podido llegar a ese lugar, pero hemos aprovechado también la tecnología y hemos cumplido en realizar estas 2 conferencias de manera virtual. Agradecerle realmente al doctor José también, que es mi amigo y quien también compartimos momentos de reflexión por su ponencia el día de hoy y su cercanía de siempre. Y quiero agradecer también al maestro Mario Ramos Reyes, que siempre nos acompaña en este caminar en que llamamos filosofía cristiana, porque es un camino que hacemos y hacemos juntos en este camino, y por realmente nutrirnos siempre con su sabiduría, que es una sabiduría que él hereda de sus maestros y también nos hereda a nosotros. Y en algún momento allá, cuando seamos viejos, seguramente tendremos también gente que siga este pensamiento, esta filosofía cristiana, ¿verdad? Agradecemos a todos los presentes, especialmente a Edgar también, porque él fue el que también propició todo este congreso, todo el esfuerzo que ha hecho allá en la Universidad Católica para los encuentros presenciales, ¿verdad? Y yo creo que para terminar,
debemos también agradecer a la Virgen María. Y terminar con una oración, porque la vida del cristiano, ¿verdad?, debe ser una vida de oración. Nosotros somos cristianos, ¿verdad?, católicos, y debe nuestra vida estar permeada por la oración. Por eso, para terminar estas palabras, yo quisiera rezar con todos el Ave María, la oración del ángel a la Madre de Dios y Madre nuestra, que justamente hoy recordamos la Natividad de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por este hermoso encuentro que hemos tenido en estos 5 días de filosofía cristiana en Paraguay. Muchísimas gracias. Víctor, antes Sí. de desconectarnos, tenemos una invitación especial para prender nuestras cámaras y tomarnos una foto como evidencia de este segundo congreso, dando paso ya a lo que es el tercer congreso de filosofía cristiana del Paraguay. Entonces, invitados todos para prender las cámaras, y la compañera que también estuvo haciendo soporte en la parte de comunicación, agradecimientos especiales también a todo el equipo de comunicación de la Universidad Católica, a todas las personas que de alguna manera estuvieron haciendo esto. Gracias enormemente, que Dios se lo pague. Entonces, en este momento vamos a predisponernos a la última parte, que es la parte de la foto grupal. De tu caque. Ya poca paiteque. Yo no puedo salir. No puedo abrir. Técnicamente no puedo. Se complica. Le voy a decir a Araceli que me agregue así tipo Con Photoshop. Photoshop. Mi teléfono no entiendo. Bueno, creo que ya estamos, Araceli, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos por seguir, por estar, y ya damos paso seguramente a lo que es el tercer congreso de filosofía cristiana del Paraguay.